Buenas tardes, mi nombre es Elías Pizarro y este es mi video explicativo sobre la tarea del tema 1. La primera pregunta nos pide describir la población del fenómeno aleatorio de estudio, la variable asociada y la muestra a trabajar, y también indicar la cantidad de datos de cada muestra. En primer lugar, la población son todos los trabajadores de una empresa latinoamericana. La variable asociada es el desempeño productivo de los trabajadores en la modalidad online de trabajo. Y las muestras a trabajar en este caso son tres, el cual son subconjuntos finitos de trabajadores con diferentes tipos de condiciones de trabajo. Esta, eh, Estas condiciones se dividen en C1, C2 y C3. Finalmente, la cantidad de datos de la muestra 1 son 120, de C2 son 135 y de C3 son 115 datos. Para la segunda pregunta nos piden comparar el desempeño sobre cada condición a través de la media y la mediana. Para esto, primero importamos la librería que nos permiten calcular la media y la mediana. En esta parte del código eh, extraemos los datos del archivo de texto y por acá, en el caso de C1 en este caso, eh, vamos guardando estos elementos en una lista para posteriormente, usando las funciones que importamos de la media y la mediana, calcular dichas medidas. Y para el sesgo lo que hacemos es restar la media con la mediana. Todo este procedimiento se repite para C2 y C3. Y obtenemos estos resultados que se muestran aquí, en donde se puede notar que la media y la mediana de C3 son mayores que las de C2 y C1. Esto también nos permite notar de que al menos la mitad de los datos de C3 están por sobre 13.14 y que el sesgo de C3 sea negativo nos indica de que en un gráfico, por ejemplo, eh, los datos van a tener eh, una especie de inclinación hacia la derecha de la mediana. Y esto también podría indicar de que la moda se encuentra a la derecha de esta. Pero como este valor no es extremadamente eh, diferente de los anteriores, tampoco es que sea demasiado grande esta inclinación. Eh, y como comentario, el sesgo en el sesgo de C2 está más equilibrado debido a que tiene un valor muy cercano a cero y ah, como el sesgo de C1 es positivo, eh, pasa el caso contrario que en C3 y la inclinación se da hacia la izquierda. Para la C, lo que hicimos fue ocupar esta línea de código para graficar los tres boxplots juntos, como aparece acá abajo, y le añadimos las tres barras que limitan los niveles sobresalientes aceptables e inaceptables. Por lo tanto, se puede observar de que C3 tiene casi el 75% de los datos por sobre lo aceptable. Y esta sección de aquí, que es un poco menos del 25%, está bajo lo aceptable, pero sobre lo inaceptable, quedando una pequeña porción eh, de los datos en inaceptable.
C2 podemos notar de que está más concentrado eh, con todos sus valores cercanos al valor 10. Y C1 tiene valores sobresalientes, pero son bastante pocos en comparación al resto de sus datos. Por lo tanto, tomando el punto de vista eh, de que de que nos regimos en buscar en dónde hay una mayor proporción de los datos que estén en un nivel aceptable, podemos deducir de que C3 sería el mejor, dado que, como dije anteriormente, casi el 75% de los datos están aquí, pese a que hay una pequeña parte de que está bajo el, el valor 5, que es lo inaceptable. Eh, y por esta razón es que nosotros elegimos que C3 podría ser considerado mejor que los otros dos, solamente tomando en base eh, qué porcentaje tiene un mayor número cercano a lo sobresaliente. En la D, las tres medidas que elegimos fueron el rango, la desviación estándar y el rango intercuartílico. El rango lo obtuvimos sacando, o sea, con la resta del máximo valor menos el mínimo valor que había en la muestra. La desviación estándar lo hicimos con la función std de una librería, y el rango intercuartílico lo sacamos importando esta otra librería, en la cual restamos el cuartil 3 menos el cuartil 1. Hicimos lo mismo con C2 y C3 y nos entregaron estos resultados, en donde podemos notar el rango de C1 es el mayor y el rango de C2 es el menor. El rango nos indica la distancia que hay entre los datos y es menos precisa que al sacar la desviación. La desviación estándar, podemos notar de que la mayor se da también en C1 y el menor en C2. La desviación estándar nos muestra qué tan dispersos están los datos en la muestra. Por último, el rango intercuartílico es una medida de dispersión de datos, la cual eh, es en base a la mediana y es muy útil para realizar los gráficos de caja. Por otro lado, hay que comparar con lo analizado en C. Entonces podemos notar de que el rango mayor se da en C1 junto con su desviación, que igual es la más alta, y eh, podemos notar de que en C, C1 tiene una gran dispersión de sus datos. Parten desde casi 5 hasta los 25. Y al igual, o sea, y podemos notar de que C2 era la menor, entonces sus datos están mucho más concentrados, lo cual lo notamos aquí de que están sus valores cercanos al 10. Para la E decidimos de que la mejor condición que le recomendaríamos a esta empresa es la condición C2, ya que creemos que es la condición más equilibrada y más concentrada dentro de las tres que existen. Y si bien es cierto, en el apartado C creímos que la condición 3 era la mejor, ya que eh, tiende a tener desempeños altos. También hay una pequeña parte de que eh, puede llegar a tener desempeños inaceptables. Por lo tanto,
para asegurar de que todos al menos tengan un promedio de datos aceptable, es que decidimos que C2 era la mejor alternativa. En la F nosotros creemos de que debería estar en la condición 3. La técnica que se implementó fue analizar cuántos trabajadores por sobre o igual a 13 y bajo 14 había en cada una de las condiciones. Con ello obtuvimos de que en la condición 1 habían 3 trabajadores, en la condición 2 habían 2 y en la condición 3 habían 16 trabajadores que cumplían con esto. Y con estos datos, usando técnicas de probabilidad y estadística, obtuvimos de que la probabilidad de que se encontrara este trabajador en la condición 3 es de un 76% con un margen de error de un 24%. Para la G hicimos un código el cual en primer lugar importamos las librerías, definimos una función que nos va a arrojar el valor que corresponde a cierto porcentaje que nosotros deseamos saber en base al total de la muestra original. Entonces sacamos los datos y los almacenamos en una lista. Después vamos a buscar obtener la media para C1 en este caso. Entonces partimos de un 100% de los datos y cada vez le vamos restando 10. Entonces primero partimos en 100%, que por ejemplo para C1 serían 120 si no me equivoco. Después el 80% qué cantidad de datos quedan. Y así hasta que lleguemos a lo más bajo que se puede. Entonces eso lo logramos con dos while. Y lo que vamos a ir haciendo va a ser ir guardando la información de cada uno de los datos que se mantienen online y le vamos a calcular la media. Esto lo hacemos, aquí calculamos los que se quedan y aquí vamos a calcular la media de todos esos datos que corresponden a la cantidad de personas que se quedaron en esta modalidad. Hacemos lo mismo para C2 y C3. Entonces lo que tenemos al final son tenemos los datos en tres listas diferentes con la media de cada uno de los valores. Y por último graficamos. Entonces lo que vamos a tener es la distribución en base a la media de C1, de C2 y de C3. Por lo tanto, en un 100%, por ejemplo, teníamos toda esta media de datos. Después le vamos restando 10 consecutivamente hasta que ya no podamos más y se va graficando. Entonces aquí tenemos cuánto va variando la media mientras más datos sacamos. Por lo tanto, concluimos de que la condición 2 es la que menos varianza ve cuando se sacan trabajadores se van sacando trabajadores. Entonces, como C2 es la que menos varía, significa de que la media no se ve tan afectada ni tiene cambios bruscos cuando se van sacando trabajadores. De este modo, eh, concluimos que para evitar una gran baja o diferencia en la medida de tendencia central, eh, cuando se vayan quitando trabajadores, es manteniendo la modalidad online en C2. Y con esto terminaría este video.